Bueno, buenos días, hermanos lipiales. Buenos días. Hechos 24-25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Señor, te doy muchas gracias, Padre, porque hoy con ustedes que nos volvamos a ver este domingo, Día del Señor, aquí personalmente para predicar este sermón. Señor, guía que los hermanos estén atentos, Señor, quita todo adormecimiento espiritual, Señor, quita todo sueño, cansancio, Señor, y que estemos prestos todos para recibir la palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Hermanos, se pueden sentar. El sermón se llama Pablo ante Félix. Pablo ante Félix. Pablo ante Félix, hermanos. Mire, Félix, ustedes saben que era un gobernador en el Imperio Romano y ya tenía un considerable conocimiento del camino. Cuando hablamos del camino estamos hablando del Evangelio, de Cristo. Dice en el versículo 22 anterior, 3 versos antes, que Félix estaba bien informado de este camino. Él ya conocía. Félix ve entonces una oportunidad de recibir información segura del cristianismo de uno de sus más notorios líderes, de Pablo, ¿no es cierto? Recuerde, Félix era un gobernador en el Imperio Romano y él tenía una esposa que se llamaba Drusila. Ahorita vamos a hablar un poco más de estos dos personajes. Drusila era judía, y como judía tenía algo de conocimiento de las escrituras y de las tradiciones judías, y también esta mujer deseaba oír la fe cristiana. Entonces, tanto marido y mujer se sienten atraídos a escuchar el Evangelio y quieren llamar a Pablo, que era un gran referente en ese momento. Pablo entonces les predica el Evangelio y les habla de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, dice la Biblia. Pablo no le da tanto una disertación teológica a ellos, es decir, no habla tanto en términos teológicos como si estuviera dando una clase, ¿no es cierto?, una conferencia, sino más bien les presenta el Evangelio en términos de un vivir según los principios del camino, práctico. Y ya vamos a ver, les está enseñando de cómo distinguir lo correcto de lo incorrecto, las virtudes del dominio propio y la castidad, porque habla del dominio propio y la castidad, y la inevitabilidad, del juicio de Dios, del juicio venidero. Les dice que ellos deben llegar a ser cristianos o seguidores de Jesús para poder andar en ese camino. Félix y Drusila, hermanos, se incomodan. Dice que Félix se espantó cuando Pablo les explica del dominio propio. Ellos se incomodan sobre todo por eso, porque ellos se ven en el espejo. Porque, hermanos, como vamos a ver ahorita, ellos eran adúlteros. Ellos vivían en adulterio. Entonces, ahorita les voy a explicar, ya ellos habían tenido varios matrimonios, el uno y el otro, y no tenían una muy buena fama. Entonces, se incomodan los dos, la pareja. Y cuando agrega que tienen que enfrentar el juicio divino, y él era gobernador, ¿no? Y le habla de la justicia, y le habla de lo que debe ser un gobernador, y eso tampoco le gusta. Pero sobre todo, hermano, cuando les revela que tienen que enfrentar un juicio divino, Félix se aterroriza, porque sabe que era un adúltero y un hombre injusto además. Él mismo había tenido que ejercer como juez de Pablo, Félix, pero le dice que deberá comparecer ante el tribunal de Cristo. Pablo le dice, Pablo estaba ante ese tribunal de él, pero de Pablo le dice: mire, yo estoy ahorita en este tribunal, pero usted tendrá de todos modos un tribunal mayor que enfrentar, el del Hijo de Dios. La enseñanza de Pablo revela la conducta moral y ética del gobernador. Como los filósofos atenienses que dijeron a Pablo que en una próxima ocasión lo oirían, Félix interrumpe a Pablo con la cortés excusa que cuando el tiempo lo permita lo volverá a oír. Aunque temeroso del juicio venidero, hermano, esto es lo más triste, rehúsa arrepentirse de sus malos caminos y volverse por fe a Jesús. Esto lo dice Kistemaker, hermano. Entonces, hermano, se espantó por el juicio de Dios.
Él entendió que era un gran pecador, y se espantó de lo que le venía, pero aún así no se arrepintió. Hay muchos que les puede pasar eso, hermanos. Hoy vamos a ver 3 capítulos. Esto es un contexto general. Yo más o menos les dije más o menos de qué trata todo lo que voy a abordar hoy, pero pues obviamente vamos a profundizar. Vamos a ver 3 capítulos, hermanos. En el primer capítulo, Pablo ante Félix. En el segundo capítulo vamos a ver a Pablo disertando ante Félix. Disertando. Y vamos a explicar un poco qué es la palabra disertar y qué era lo que Pablo estaba haciendo en ese momento. Y en el tercer capítulo, Félix se espantó, o Félix se espanta. Vamos al primer capítulo, hermano. Pablo ante Félix. ¿Está conectado? Pablo ante Félix. Entonces, hermanos, dice aquí la cita bíblica: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Entonces, hermanos, miren, Pablo ante Félix. Váyase al capítulo 23 de Hechos. Es previo, no lo voy a leer, le voy a dar un resumen de ese capítulo, o de esa parte de Hechos 23, del 23 al 35. Es previo a la cita base. La cita base está en Hechos 24. Vámonos al capítulo 23, Hechos 23, pero del 23 al 25. Del 23 al 25. Entonces, hermanos, miren, Pablo es enviado a Félix bajo custodia. Había un complot contra Pablo de parte de unos judíos. Lo estaban acusando por unos temas que ya vamos a mirar. Entonces, hermano, ¿qué pasa ahí? Les voy a dar un resumen, no lo voy a leer, pero ustedes mírenlo allá. ¿Qué pasa ahí? Mire, Claudio Silas, que era un tribuno romano, es decir, alguien que era un magistrado, digamos, pero de un rango no tan alto, envía a Pablo de Jerusalén a Cesarea, a donde el gobernador Félix. Pero lo manda bien custodiado. Dice ahí, si usted revisa el verso de 23, dice que iba con 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Iba muy bien custodiado Pablo. ¿Por qué? Para protegerlo de los judíos, de un complot de unos judíos que también estaban unos miembros del Sanedrín que lo habían retenido. Claudio Lisias le envía una carta a Félix, o sea, manda a Pablo con una carta donde le explica que se lo manda, pero que él realmente no ha hallado ningún delito en Pablo. Le dice nada que sea digno de muerte o de una cárcel o de una prisión. Sino, le explica que lo estaban acusando unos judíos a temas acerca de la ley judía. Félix, cuando recibe la información y a Pablo, decide esperar y oír el caso cuando lleguen los acusadores, como debe ser. Y mientras tanto, mantiene a Pablo bajo custodia. O sea, lo recibe y dice: bueno, listo, ya entiende usted por qué viene acá, pero esperemos a que lleguen sus acusadores y ahí charlamos. Eso pasa en Hechos 23, del 23 al 25. Entonces, Claudio envía a Pablo bien custodiado por ese complot y le envía con una carta y le explica: mire, él no es que haya cometido un delito, pero esta es la situación. Mira a ver usted qué hace allá. Vámonos al capítulo 24, Hechos 24, que es donde está la cita bíblica. También ahí que vemos, tampoco lo vamos a leer todo, ahí vemos la defensa de Pablo ante Félix. Entonces ya Pablo ante Félix, defendiéndose de las acusaciones. Ahí nos muestra que Ananías, el sumo sacerdote judío, junto a algunos ancianos y a Tértulo era un orador romano, que es lo mismo que lo que hoy se conoce como un abogado. Ellos están acusando a Pablo ante Félix de ser un agitador que provoca disturbios entre los judíos por todo el imperio romano, que era el cabecilla, lo acusan de ser un cabecilla de la secta de los nazarenos y que es un profanador del templo. Esas son las acusaciones. Un revoltoso que causa disturbios, cabecilla de una secta que se llama los nazarenos y que además profana el templo. Entonces Pablo se defiende. Félix le dice: mira, usted lo están acusando de esto. Entonces Pablo se defiende ante Félix afirmando que él no ha causado disturbios ni mucho menos profanado el templo, lo cual
dice Pablo, mire, y eso lo pueden corroborar muchas personas. Usted si quiere vaya y pregunte que cuando yo estuve en Jerusalén, no fue lo que yo hice. Yo sí estaba predicando el evangelio, pero yo no estaba causando disturbios, no estaba rompiendo cosas, ni nada de esas, de lo que me están acusando. Pablo también le dice, mire, yo sigo el camino. Pero ese camino ellos lo llaman herejía, los judíos, ¿no es cierto? Recuerdan esa cita, el camino que ellos llaman herejía. Pero, aunque ellos lo llaman herejía, yo sirvo al Dios de nuestros padres, al de los mismos padres que ellos tienen también, porque son judíos. Y yo lo sirvo no solo externamente, sino con una limpia conciencia. Yo creo, le dice Pablo, yo creo en la ley, yo creo en los profetas. Eso todo se lo está explicando a Félix. Pero en especial yo creo en algo, en la resurrección de los muertos. Que eso es una esperanza de muchos judíos. Entonces, hermanos, esa es la condición. Más adelante, ahí mismo en el capítulo 24 de Hechos, pero en los versículos 22 al 27, Félix, ya bien informado del camino, ya entiende un poco más la situación, porque Pablo le habla, le da una, antes de hablarle de la justicia, del juicio, del dominio propio, del juicio venidero, Pablo le ha venido diciendo todas estas cosas, le ha explicado algo, muchas más cosas. Entonces Félix ya está más informado del camino, junto con su esposa. Además su esposa era judía, entonces algo tenía que saber. Entonces ahí mandan a llamar a Pablo posteriormente, más adelante, o sea, después de que Pablo ya le dice todas estas cosas, lo manda a llamar para escucharlo hablar con una mayor libertad que en una audiencia pública. Todo lo que yo les estoy explicando que le había dicho Pablo había sido en audiencia pública, pero Félix y Drusila quieren escucharlo privadamente, no públicamente. Quieren que les explique más de ese camino, con mayor libertad sobre la fe en Cristo. Quieren escuchar un poco más de eso. Pablo entonces va y les habla también, aparte de todo lo que ya les había dicho, de la justicia, como dice la cita, del dominio propio y del juicio venidero, lo cual perturba a Félix, como ustedes ya saben. Pero él, esperando, dice al final la cita, recibir dinero de Pablo, lo deja preso por 2 años con algo de libertad. Leamos esos últimos versículos en Hechos 24 del 22 al 27. Los quiero leer, vaya ya, Hechos 24 del 22 al 27. Miren, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, ya estaba bien informado, les aplazó, diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, miren, ya más adelante, como yo les dije, ya estaba informado del camino, pero ya pasan unos días, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Entonces ahí yo la llamo y dice, pero ya privadamente, venga, explíqueme un poco mejor eso. Pero al disertar, y esa es la cita base de hoy, Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Miren que lo de antes a Félix no le había causado ningún problema. Antes Pablo le había dado, ahí sí, una disertación teológica. Le había hablado en general de los profetas, de todo eso. Y le había hablado de la resurrección de los muertos, de manera general. Lo había informado. Pero eso a Félix no le produce sí curiosidad, pero no le produce convicción de nada. Pero cuando le empieza a hablar de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, dice que Félix se espantó. Ahí sí. Y dice, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Era corrupto, además de eso. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Más veces hablaron. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. 2 años. Lo llamaba, venía a ver si de pronto le daba plata, pero no se arrepintió, evidentemente. La Biblia no nos muestra que él es un hombre arrepentido. Entonces, hermanos, pero ¿quiénes eran Félix y Drusila? Porque esto es importante entenderlo.
para mirar después en el segundo capítulo cómo Pablo diserta con ellos sobre estos temas. Félix y Drusila, mire, eran una pareja, como dice ahí, eran pareja, marido y mujer en ese momento, interesados en aprender más acerca de ese camino de Cristo. Pero hermanos, miren, ellos tenían, y esto es importante, ellos tenían un historial manchado por la promiscuidad. Promiscuidad, eran promiscuos, o sea, eran adúlteros, fornicarios, todo el tema sexual. Mire, Drusila era judía y educada en el judaísmo. Pero ella fue nacida en Roma y ella era la hija de Herodes Agripa, el que había sido comido por gusanos en unos capítulos anteriores. ¿Se acuerdan que se elevó y después es muerto? Pero esta mujer Drusila, que era judía, era un oprobio y un escándalo. Esa mujer era un mal testimonio, era un mal ejemplo desde todo sentido, hasta dentro de los paganos. Ella no era cristiana ni nada de esas cosas, era solo judía de nombre, pero ni siquiera practicante. Pero era un escándalo esa mujer. Era conocida como una mujer insolente. Era judía, pero adúltera. Había tenido 3 esposos antes de Félix, 3 maridos antes de Félix. Incluso era esposa de otro hombre cuando Félix la tomó por mujer, tercera esposa. O sea, a ver, no es que ella se hubiera divorciado y vuelto a casar. Era que estando casada se metió con Félix. ¿Sí me entienden? Porque hay circunstancias en la vida que eso podría pasar. Ya se acabó un matrimonio y digamos hay unas razones bíblicas para hacerlo y se casan. O en el mundo por lo menos se divorcian, y no es que estemos a favor de eso, pero ya por lo menos estaban divorciados legalmente. Es que ellos no. Ella era la esposa de otro hombre y Félix la toma por mujer, ¿no es cierto? Mire, Drusila, pero Félix no se queda atrás, porque Drusila era la tercera esposa de Félix. O sea, Félix ya se había casado 2 veces antes. Ella, Drusila, fue traída por su padre Herodes a Cesarea cuando era una niña. Mire, ella a los 6 años fue prometida en matrimonio a Epifanes, hijo del rey Antioquio, pero este rehusó circuncidarse y por tanto el matrimonio nunca se consumó. A los 6 años la entregan por esposa, pero después, ya cuando crece, él debe circuncidarse porque ella era judía, pero él se rehúsa porque pues él era un pagano. Ese matrimonio finalmente nunca se consumó. Otra de las historias de Drusila: cuando tenía 14 años, su hermano Agripa II la dio en matrimonio a Cis, el rey de Mesa, que es en el norte de Siria. Pero ella lo abandonó en ese momento después para ser esposa de Félix, porque Félix le prometió felicidad que no tenía con Cis. Y le prometió muchas cosas: prosperidad, felicidad, una buena vida. Y ella dijo: yo como que ya estoy aburrido con este, me voy con el otro. Entonces no eran ninguna razones bíblicas para separarse de ninguno, ¿no? Y además lo hacía estando casada. Fue adúltera, no es que acabó un matrimonio, los dos acabaron sus matrimonios anteriores y se casaron. No, eran estando casados hicieron eso, estando con otro hombre o con otra mujer en este caso. Entonces, hermanos, al casarse con Félix, la judía Drusila desafió la ley del Antiguo Testamento, que le prohibía ser esposa además de un gentil, no podían casarse con gentiles, y ella se casa con un gentil. Aún así, Félix y Drusila, con todo este historial manchado de promiscuidad, fornicación, adulterio, ellos aún así querían escuchar a Pablo predicar el Evangelio de Cristo. Tal vez ella sentía una mayor curiosidad por el cristianismo, porque como era judía, entendía que de alguna manera el cristianismo era la continuación del judaísmo, o la perfección del judaísmo. Entonces, hermano, ese es el contexto. Félix y Drusila son los que llaman a Pablo. Y Pablo, vamos a entrar al segundo capítulo. Pablo disertando ante Félix. Les va a hablar, les va a especificar. Y vamos a mirar de qué les habló Pablo. Dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Dejemos ahí. Se espantó, lo vamos a ver en el tercer capítulo. Mira, hermanos, Pablo no solo disertó acerca de la doctrina de la fe en Cristo. Pablo insistió en los deberes de la religión cristiana. En los deberes de la religión cristiana.
Él no se fue muy general. Él no se fue diciendo simplemente, Cristo es el Salvador, hay que creer en Él. No, Él va al corazón de Félix y de Drusila. Y escúcheme bien, como vamos a ver ahorita, Él apunta a sus pecados característicos. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermano, Pablo disertando. Pero primero miremos qué es disertar. Disertar es razonar con alguien. Es discurrir con alguien. Es tratar de razonar y convencer a alguien con argumentos. Eso es disertar. Es explicar, es argumentar, es exponer. ¿No es cierto? Le explica, se sienta, le dice, mire, es que las cosas son así, por esta razón, le da razones bíblicas, de razones también humanas incluso, como vamos a ver ahorita. Pero hermano, Pablo no es la primera vez que disertaba con alguien cuando predicaba el Evangelio. Pablo usualmente solía hacer eso. Entonces miremos algunos otros ejemplos antes de entrar a que Pablo diserte sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Miremos en otras ocasiones cómo Pablo disertó. En Hechos 9 del 20 al 22. Después de convertido Pablo, él disertaba y confundía a los judíos, demostrando que Jesús era el Cristo. Él razonaba y argumentaba con ellos. Dice allí, en Hechos 9, 20 al 22, pero enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Mire, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevárselos presos ante los principales sacerdotes. Mire, 22, este es el que quiero resaltar. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Él no solo dijo Jesús es el Cristo, él demostraba por las escrituras que Jesús era el Cristo y estaba confundiendo a los judíos. Hermano, eso debemos hacer nosotros. Debemos confundir a todos los de las otras religiones. Confunda al católico, confúndalo para que él se dé cuenta que está en una falsa religión. Confunda al testigo de Jehová, confunda al adventista, confunda al unicitario, hermanos. Ahí eso hizo Pablo, demostrando que Jesús era el Cristo. No es solo decir Cristo es el Salvador, el que cree en Él tiene vida eterna. No, hermano, hay que ir mucho más allá, hermanos. Pablo, otro momento, en Hechos 17 del 2 al 3. Pablo en Tesalónica disertó también con los judíos, exponiéndoles también por las escrituras que Jesús era el Cristo. Esto es más o menos lo mismo. Les leo rápidamente, Hechos 17 del 2 al 3. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Hermanos, discutió. Yo creo que en medio de la conversación hubo un acaloramiento. ¿No es cierto? Es que nosotros no podemos pensar que simplemente se habla y no va a pasar nada, hermanos. Tenemos un grave error con eso. La gente se va a incomodar. Y usted tiene que, obviamente, ser paciente, no llenarse de ira. Pero, hermano, la discusión se puede acalorar. Y usted, obviamente, guarda la compostura. Dice, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Eso no es simplemente que él dijo Jesús es el Cristo. Estuvo 3 días discutiendo con los judíos, hablándole, argumentándole, refutándole. Seguramente los judíos decían que no, que eso estaba mal, que usted es un falso profeta, un falso maestro. Y Pablo les decía, les explicaba y les volvía a decir. Vamos a otro ejemplo, en Hechos 17, del 17 al 18. En Atenas, Pablo en Atenas disertó con judíos y griegos sobre el Evangelio al ver la ciudad llena de idolatría. Dice ahí, así que, mire otra vez, discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. En la sinagoga discutía con judíos y piadosos. Tremendo, se metía en las sinagogas. Y en la plaza cada día con los que concurrían, y también en los que iban en la plaza.
Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Miren los términos que habla la Biblia. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, hermano, Pablo con judíos y con gentiles, con judíos religiosos y con gentiles paganos, hermanos, idólatras, les hablaba, discutía, les argumentaba, disertaba con ellos, hermano. Mire, más adelantico ahí, también en Hechos 17, del 23 al 29, Pablo profundiza un poco más y diserta con los filósofos griegos que estaban en el Areópago, para instarlos a buscar al Dios que ellos estaban desconociendo, que no conocían. Recuerden, allá en Hechos 17, del 23 al 29, mire cómo diserta, mire las explicaciones que Pablo da. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: a Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Le digo, ustedes son ignorantes de Dios. Eso les está diciendo. El Dios que hizo el mundo, miren, empieza a dar argumentos, disertando, le argumenta. Miren, les dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, y les va a hablar de la idolatría. Y les da este argumento, le dice, miren, es el Señor que hizo todo. Ese Señor que hizo todo no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Mire, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y le cita a sus propios poetas griegos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Les coge argumentos de su propia religión o de sus religiones y se las trae aquí para explicarles el evangelio o explicarles el Dios verdadero, siendo pues el linaje de Dios. Miren, entonces aquí le diserta, le argumenta otra razón, porque es que el evangelio tiene razones, hermano. Le dice, mire, siendo pues nosotros linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Mire, le da un argumento lógico. Le dice, venga, si nosotros venimos de Dios y nosotros somos carne y hueso, alma, espíritu, digámoslo así, ¿cómo es posible que ustedes cojan piedras, palos, yesos, oro y plata y lo adoren? Eso no tiene sentido. ¿Sí me entiende el argumento que Pablo les estaba dando? Era racional el argumento, lógico el argumento. Eso hay que decirle al católico, venga, Dios es espíritu, Dios llena toda la tierra, como está diciendo Pablo. ¿Cómo ustedes lo rebajan a un pedazo de palo, a un pedazo de oro? Eso es racional. Lo irracional es lo que ellos hacen. Sigamos. Pablo también había disertado en Hechos 26, 25 al 28, o posteriormente realmente, porque eso fue después de lo de Félix, con Agripa también, otro gobernante, y por poco lo persuade. A él no lo persuadió finalmente. y dice Pablo, mire, Agripa le está diciendo, usted está loco. Y mire lo que le responde Pablo: no estoy loco, discúlpeme, no es Agripa, es Festo, me equivoqué, es Festo. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, de verdad y de cordura. Pues el rey, mire, un rey, sabe estas cosas, mire, y lo coge a él, porque éste conocía la ley judía, no era un ignorante. Dice, el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y le dice, bueno, está con Festo y también está con Agripa, es que están los dos. Y después le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees,
Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Estaban Festo y Agripa, ¿no? Pero apunta a Agripa porque Agripa conocía la ley, no era Festo, era Agripa. Y le dice: mire, Agripa, ¿crees a los profetas? Yo sé que usted cree. Eso es como cuando usted le dice a un cajero: ¿usted cree en la Biblia? Yo sé que ustedes dicen que creen en la Biblia. Entonces le hablamos desde la Biblia. Ese es el mismo argumento. Es racional. Es más difícil con un ateo citarle la Biblia, ¿no es cierto? Es más difícil, porque para ellos la Biblia no significa nada. En cambio, usted, un católico, le puede dar muchos más argumentos, porque le dice: usted, yo sé que ustedes creen en la Biblia, ese es su libro sagrado, ¿no es cierto? Bueno, entonces ustedes de ahí también pueden partir para decirle: mire, primero y segundo mandamiento, por ejemplo. Hermanos, ¿qué es lo que nos está mostrando esto? El ejemplo de Pablo, que nosotros debemos siempre estar preparados para disertar acerca de nuestra fe, para razonar acerca de nuestra fe, para argumentar acerca de nuestra fe. Como dice en 1 de Pedro 3, 14 y 15: no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar siempre preparados, hermanos. Yo sé que cuando uno inicia el camino cristiano no está preparado todavía, lógico, pero conforme va pasando el tiempo, usted ya puede ir a predicar. Usted no necesita que vaya el pastor o vaya un hermano más conocedor a que le explique. Usted mismo lo puede hacer. Claro, a veces usted puede llevar apoyo y no está mal, pero usted mismo lo puede coger solo en ese momento y usted debe estar preparado para predicar. Debemos estar preparados para predicar y debemos prepararnos para estar preparados para predicar, valga la redundancia. Pero, hermano, entendiendo que Pablo siempre hizo esto, vámonos ahorita sí a Félix. Le habla de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Y miremos lo que Pablo le informó a Félix. Él razonó, empecemos con la justicia. Él razonó acerca de la justicia. Pero escúcheme bien, él no se enfocó en este momento, en ese punto, porque ya les había hablado de eso. Él se enfoca y arranca, no se enfoca ni arranca por la justicia de Cristo. Eso no es lo que le está diciendo Pablo a Félix en ese momento. Pablo arranca sí con la justicia, pero con el ejercicio de la justicia. Escúcheme bien, estaba con un gobernante y le va a hablar al gobernante sobre la justicia. Un gobernante tiene que ejercer justicia, ¿no es cierto? Y Pablo coge al gobernante y le va a hablar de lo que es la justicia, ¿no es cierto? Una hermana preguntaba el jueves o el viernes a un homosexual: no, toca hablarle de eso, porque es lo que más lo toca, no hay que ocultarle esa información. Entonces él ve que ese es un rey, y a un rey debe ejercer justicia, entonces le va a hablar de la justicia, a ver si ese hombre ejerce justicia en su nación. Hermanos, esta es una virtud altamente necesaria para todo juez. Debe tener un juez debe ser justo, juzgar en justicia, ¿no es cierto? Pero esa justicia, Félix adolecía esa justicia, no la tenía. Félix era un rey injusto, un gobernante injusto, hermanos. Hay gobernantes impíos que hacen justicia, y yo estoy de acuerdo con ese tipo de gobernantes, pero este hombre no hacía justicia. No solo era un impío, además de eso no ejercía bien su cargo. Él fue culpable de mucha crueldad e injusticia durante su gobierno. Entonces dice John Gill que Pablo podría haber disertado sobre todas estas cosas, sobre lo que debe hacer un magistrado civil en justicia, para después convencerlo de su necesidad de la justicia de la fe en Cristo. ¿Sí me entienden? Él arranca por acá para después llevarlo a la justicia en Cristo. Mire, hermanos, es posible que Pablo podría haberle hablado de lo que Dios demanda a los gobernantes y cómo ve la justicia, y se refirió a las Escrituras. Es muy probable que Pablo habría hecho eso. Es probable que Pablo pudo haberle dicho a Félix
que él debía juzgar igual al pobre y al poderoso, por ejemplo, como dice Levíticos 19:15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Es muy probable que Pablo le haya dicho cosas como esa. Le haya dicho, mire, usted es un juez, un gobernante, usted no debe tener preferencias. Usted debe ceñirse a la ley. Y si la ley dice que alguien cometió un delito, así sea pobre o rico, debe pagar. Es posible que Pablo le haya hablado que él debía castigar a los que hacen el mal. ¿No es cierto? Es lo más seguro que Pablo le dijo, mire, usted como juez, como gobernante, debe castigar al malhechor. Y es probable que le haya hablado de Proverbios 20:26, que dice, el rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Eso no lo estaba haciendo seguramente Félix, porque Félix protegía a su combo, ¿sí me entienden? A sus amigos, a sus conocidos. Y aquí Pablo es probable que le haya citado cosas como esa, tiene que hacer rodar la rueda. Es decir, es probable que le haya dicho, usted debe tener mano de hierro contra los malhechores, duro contra el malhechor, y no, como hace nuestro presidente tristemente, para ponerle solo un ejemplo, darle subsidios, o como hacen en México, que dicen que para los narcotraficantes hay que darles besos y no balazos. Suena muy bonito, pero eso no es lo que hay que hacer con los malhechores. Con los malhechores hay que dar mano de hierro, hermanos. Y es probable que él le estuviera hablando de esas cosas. Es probable que él le estuviera diciendo que debía ser un hombre también sobrio, para que no pervirtiera la justicia. Como dice, y es probable que le haya citado Proverbios 31:4-5, donde dice, no es de los reyes el beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Es probable que le haya dicho, no está bien que usted ande en banquetes y en fiestas, porque alguien que se emborracha va a torcer la ley. El que se emborracha hace cosas fuera de razón. Y es muy probable que este hombre tuviera ese tipo de bacanales como sucedía en el Imperio Romano, porque los reyes hacían todo tipo de perversiones. Entonces es probable que Pablo le hubiera dicho, mire, no haga eso, usted lo está haciendo porque usted va a pervertir la justicia. Usted no va a hacer lo que le corresponde. Tristemente eso pasa con muchos gobernantes, ¿no es cierto? Tristemente, y lo tengo que volver a decir, con nuestro gobernante pasa eso. Da discursos embriagados, hermanos. Firma decretos drogados, hermanos. Es lamentable, hermanos, es muy lamentable. Un gobernante de esos no es apto, no debería ser apto. Hermanos, mire, es muy probable que le haya dicho que no tuerza la justicia, ¿no es cierto? Mire, no tuerza la justicia, haga cumplir la ley. Y le hubiera citado a 1:4, por ejemplo, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces es probable que le haya dicho, mire, ustedes tienen leyes injustas también. No promueva leyes injustas, haga leyes justas. No acepte los juicios falsos testigos, no acepte sobornos, porque la ley va a ser debilitada y el juicio no va a salir según la verdad, como dice Habacuc. Mira, hermanos, es probable que le hubiera dicho también que él no puede sobornar en ningún juicio para afirmar su trono. Y es probable que le haya citado citas como Proverbios 29:4, donde dice, el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que sigue presente la destruye. Mira, hermano, eso pasa en casi todos los países. Aquí, o sea, para afirmar su poder, los políticos se compran unos a otros, ¿no? Y se afirman de esa manera. Compran congresistas, compran elecciones, hacen una cantidad para afirmar su poder. Pero el Señor le dice, así no se afirma el trono. ¿Cómo se afirma el trono? Con justicia, no con sobornos. Y desafortunadamente, en muchos países sucede eso. En Colombia sucede eso. Se afirma el trono comprando, dando contratos, dando, ¿cómo se dice eso? Sí, dando puestos entre unos y otros. Así no se afirma el trono. El trono se afirma ejerciendo justicia. Hermanos, es probable que Pablo le haya dicho que es abominable la injusticia a ojos de Dios
y que si Félix quería afirmar su trono, él debía ser justo y no hacer lo que estaba haciendo. Abominaciones a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Con justicia se afirma cualquier reino. El reino de Cristo es un reino de justicia, y por eso es el reino que nunca será destruido. Pero esos son principios también acá civilmente para nosotros. Hermanos, es posible que Pablo le haya dado el mismo principio de Romanos 13, del 3 al 4, que como él, magistrado, juez o gobernador, realmente debía ser un servidor de Dios para castigar a los malos y proteger a los que hacen lo bueno. Y es probable que, si bien no se lo hubiera citado porque no estaba escrita en ese momento, sí le hubiera dado el mismo principio y le hubiera dicho cosas que el magistrado no está para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y es probable que le estuviera diciendo: yo hago el bien. Los judíos me están infundiendo temor a mí y yo no estoy haciendo el mal, sino el bien. Usted no debería condenarme a mí. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hermanos, el deber principal de los gobernantes es ejercer justicia. Yo me conformo con que un gobernante haga eso. Yo sé que no son cristianos los que hay hoy en día, pero yo me conformo con que ejerza justicia, castigue al malo y proteja al que no le está haciendo mal a nadie. Yo me conformo con eso, hermanos. Quisiera que tuvieran más, pero por lo menos que hagan eso. Es que ni siquiera llegan a eso, ese es el problema. Hermanos, es posible que Pablo pudo haberle mostrado, y de hecho lo hizo, no pudo, le mostró que él era un hombre injusto, pero también derramador de sangre inocente y que estaba condenado. Y es posible que Pablo le haya dicho: no hay justo ni aun uno, y usted no es justo. Es posible que Pablo le hubiera dicho, como dice Romanos 3:15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, Félix. Usted no ha conocido el camino de la paz, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos, porque usted no obra en justicia. Es posible que le haya hecho cosas como esas. Pudo haberle hecho ver que era, como Simón el mago, un enemigo de toda justicia. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Es posible que le hubiera dicho a Félix, tal vez no las mismas palabras, pero sí le hubiera dicho: usted es un hombre injusto, usted es un enemigo de toda justicia. Y es posible que al final le hubiera dicho que Dios se agrada del hombre que hace justicia también, diciéndole: como él aborrece la injusticia, él le gusta que se haga justicia. Como dijo Pedro en Hechos 10:35, Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. No haga acepción de personas. Eso es un principio para la salvación, pero también para el gobernante. No haga acepción de personas. Trate igual al pobre que al rico. Trátelos bajo la ley. La ley lo define. Punto. Si cometió un delito, pobre o rico debe pagar. Sigamos, hermanos. Pablo también le habló del dominio propio. Del dominio propio. Entonces Pablo disertó sobre el dominio propio o la templanza. Es decir, Pablo le habló contra el pecado sexual puntualmente, porque ya sabía quién era él. Era un adúltero y su mujer también. Un hombre adúltero y que había vivido además en fornicación. Dice John Hill, le habló sobre la continencia y la castidad. Pues Félix había seducido a la esposa de otro hombre, es decir, a Drusila, y ahora vivía en adulterio con ella. Y ella estaba con él escuchando a Pablo. Entonces, hermano, le iba a hablar del dominio propio, pero del dominio propio no general. Le estaba hablando sobre el dominio propio en el tema sexual. Él no le habló del dominio propio en la impaciencia. No, le estaba hablando puntualmente sobre lo que era Félix, un adúltero, y le está aplicando el dominio propio a ese pecado que él tenía. Es posible, muy seguramente Pablo debió decirle que el 6º mandamiento condena el adulterio,
Lo más seguro es que Pablo le había citado en Éxodo 24, le había dicho, no cometerás adulterio. Usted es un adúltero, no cometerás adulterio. Es probable que Pablo también le haya dicho que ese mandamiento, o ese pecado más bien, no solo está condenado en el 7º mandamiento, sino en el 10º mandamiento. Y le hubiera dicho, Éxodo 20:17, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Es lo más probable que Pablo le haya dicho todas esas cosas. Es probable que Pablo le hubiera dicho que incluso codiciar con los ojos a otra mujer también es reconocido delante de Dios como adulterio. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces es posible que le hubiera dicho que usted no solo es un adúltero físico, usted también es un adúltero de corazón. Porque seguramente en las fiestas que se hacen allá en Roma y que usted participa, usted también desea y codicia a otras mujeres. Es posible que él le haya mostrado o le haya hablado de Juan el Bautista y le haya mostrado lo que Juan el Bautista le dijo a Herodes antes sobre el adulterio de Herodes. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Es probable que él le haya dicho, mire, aquí hubo un gran profeta, el hombre más grande nacido de mujer, el que abrió y fue precursor del camino de Cristo. Juan el Bautista ya no vive, pero ese hombre también estuvo delante de un rey, Herodes, y también le dijo, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Entonces yo también, con ese ejemplo, también le estoy diciendo lo mismo. No es lícito lo que usted está haciendo. Debió también Pablo haberle hecho saber que era mejor entrar sin alguna parte de nuestro cuerpo al cielo que con todo su adulterio al infierno. Y muy seguramente le citó cosas como estas, que en palabras de Cristo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, hermanos, él tenía en ese momento un matrimonio ilícito, insisto, no era que él simplemente se hubiera separado y este fuera el tercer matrimonio. No, es que siendo casado tomó otra mujer, ¿sí me entienden? Era un matrimonio totalmente ilícito. Hermanos, es muy seguramente Pablo, citando esto que le dije, lo de que es mejor entrar sin un ojo o sin una mano al cielo que con todo el cuerpo al infierno, pero adulterando. Él muy seguramente le habló del infierno, le dijo, usted está condenado, porque después al final le va a hablar del juicio venidero. Pero es probablemente que le habló de la condición de una persona que muere sin Cristo y sin arrepentimiento. Y por tanto debió haberle dicho que huyera de este tipo de pecados, o de este pecado. Como dijo él mismo en 1 Corintios 6:18, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Es probable que le hubiera dicho, huya de todo esto. Es probable que Pablo debió haberle dicho que no corriera más en esas lujurias. Y le hubiera dicho así como Pedro dijo en 1 Pedro 4:3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando, y mire las cosas que describe, lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Es posible que le hubiera dicho lascivias, concupiscencias, pase ya el tiempo, no haga más eso. No solo sea justo como gobernante, deje todas estas cosas de la carne, lujuriosas. Y es posible que lo debió haber amonestado y haberle dicho que el adulterio, como es fruto de la carne, no le permite heredar el cielo sino el infierno. Y es probable que le haya dicho cosas como él mismo las dijo en Gálatas 5:22-23. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahí menciona también orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy seguramente le dijo cosas como estas. Le dijo, usted es un adúltero, usted es un lascivioso, usted es un fornicario y además injusto, no va a heredar el reino de Dios. Entonces, hermanos, Pablo, sigamos, también le habló del juicio venidero, del juicio venidero. Dice John Gill, y con esto concluye Pablo lo que le habla a Félix en ese momento. Dice John Gill que es posible que le habló que Jesucristo es designado juez de vivos y muertos y que todos deben comparecer ante el tribunal de Cristo y rendirle cuentas de sus obras y que van a ser juzgados por Cristo. Seguramente que le dijo todo eso porque le habló del juicio venidero y es imposible que usted hable del juicio venidero sin hablar de Cristo, ¿no? Él podría haberle argumentado esto, no solo a partir del Antiguo Testamento, esto todo lo está diciendo John Gill. No solo a partir del Antiguo Testamento, que seguramente se lo citó, y además aprovechando que Lucila era judía y estaba ahí escuchando, sino de la razón, es decir, de la relación que los hombres tienen con Dios. Es decir, que somos criaturas y tenemos que darle cuentas a un creador al que nos creó. Si yo soy criatura de Dios y Él me creó, yo soy responsable ante el que me creó. Soy responsable de mis acciones. Todo ser humano es responsable. Es posible que le haya dicho eso. Mire, es que la razón nos muestra esto. Aquí hay un reino. Ustedes son gobernantes acá. Los súbditos de este reino deben darles cuentas a ustedes. Bueno, ¿cuánto más el rey de todo el universo? O de todo el mundo. Entonces, hermanos, y evidentemente de la justicia de Dios en el sentido, hablando del juicio venidero, en diciéndole, mire, hoy hay mucha injusticia en este mundo. Entonces, hoy no se hace justicia en este mundo, mucho menos aquí en Roma. Pero habrá un día en que Dios sí hará justicia. Y ahí le introduce el juicio venidero. Porque va a haber un juicio futuro y universal. Seguramente Pablo le habló de todas estas cosas, del cual nadie escapará. Y será bajo las estrictas reglas de justicia. Y va a ser terrible. Es probable que le haya manifestado todas estas verdades. Le haya dicho, mire, y ahí no hay sobornos. Allá la ley se aplica igual. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es muy seguramente le habló de todas esas verdades. Pablo debió decirle que después de morir tendrá que enfrentar el juicio. Pablo le debió haber dicho que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Le digo, usted va a morir, pero va a enfrentar un juicio de todos modos. Usted juzga hoy en el Imperio Romano, pero un día va a tener que rendir cuentas. Seguramente Pablo le dijo que todos los inconversos, es decir, los que no se entregan a Cristo, darán cuentas ante Dios por sus actos en ese día. Y le haya dicho cosas como la que se dice en 1 Pedro 4:5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Seguramente le habló de todas esas cosas. Muy seguramente le dijo que Dios, además de eso, tiene unos libros donde están todos y cada uno de nuestros actos, hermano, pensamientos y acciones, omisiones, y por los cuales seremos juzgados. Y muy posiblemente le dijo cosas como la que dice el apóstol Juan en Apocalipsis 20:12, que vi a los muertos grandes y hablándole del juicio futuro, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron lanzados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Seguramente le dijo, mira, hay unos libros donde está anotado todas y cada una de las acciones que usted ha hecho en su vida desde que nació. Todos sus adulterios, todas sus injusticias, todas sus crueldades, todas sus mentiras, todos sus sobornos, todas sus fiestas, todas sus borracheras. Allá están escritos todos sus malos pensamientos, todas las cosas, todos sus odios, sus venganzas, todo, sus codicias con los ojos, sus envidias, todo. Eso está escrito allá y va a ser juzgado por eso.
tiemble. Y de hecho tembló, ¿no es cierto? Seguramente le dijo que Dios ya estableció un día para juzgar al mundo con justicia. Seguramente le dijo, y le dijo que debía arrepentirse si no quería ser abrumado y inundado por la ira de Dios. Y le haya dicho, como dice Hechos 17, 30 al 31, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Le dijo, mire, va a haber un día, porque le habló del juicio venidero. Y ese día usted me está pidiendo que yo le hable del camino, de la fe de Jesucristo. Bueno, ese del que usted quiere que yo le hable, por él va a ser juzgado este mundo. Por eso usted debe arrepentirse de sus pecados, porque si no, va a ser arrasado ese día, para toda la eternidad de hecho. Es seguro que él le dijo que todos, incluido él, o sea Félix, comparecerán ante ese tribunal de Cristo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos, eso hay que decirle a la gente, todos. Yo no creo en Cristo, yo soy de otra religión, yo vivo mi vida como quiera, yo tengo a Dios a mi manera. De malas, usted va a comparecer ante Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Y usted tiene menos excusa porque usted ya ha escuchado el evangelio de parte de mis propios labios. Le había dicho que como Cristo es el juez de los vivos y de los muertos, que por eso Él está predicando en ese momento, porque Cristo le dio esa comisión como la da a todos nosotros. Como dice Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces es posible que Pablo le haya dicho, mire, ¿sabe yo también por qué vengo acá? No solo porque usted me llamó, sino porque Dios nos mandó que predicáramos este evangelio, porque Él es juez de vivos y muertos, Cristo. Amén. Y es posible que le hayas terminado de decir que como hay un juicio del cual nadie escapará, además de eso, y complementando con lo anterior, debe predicarle con desespero a él. Segunda de Timoteo 4, 1 al 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Posible que Pablo le haya dicho, mire, yo tengo que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Así usted no me hubiera mandado a llamar, yo hubiera intentado hacerlo de alguna manera. Entonces, ahorita estoy a tiempo de predicar. ¿Por qué? Usted me llamó, es fácil, más fácil, digámoslo así. Pero él le estaba predicando claramente el evangelio. Le estaba apuntando a sus pecados, hermanos. A sus pecados. Y esto es una gran enseñanza. Eso es lo que quiero que nos llevemos sobre todo hoy, hermanos. Nosotros no debemos temer a hablarle a las personas de sus pecados característicos. Y le voy a seguir mostrando ejemplos. Vamos al tercer capítulo, hermanos. Félix se espantó. Félix se espantó, dice la cita, y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Dice John Hill, ya estamos en el tercer capítulo. Félix se espantó. Su conciencia se despertó. Lo acusó de injusticia y falta de dominio propio, de los cuales él era culpable. Ya vimos. Su mente se llenó de horror al pensar en el terrible juicio del cual no podía escapar. Y no pudo soportar que Pablo disertara más de estas cosas. Y por eso le dice, vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Dando a entender que no tenía tiempo para escucharlo más. Y que cuando tuviera tiempo lo llamaría. Pero hermanos, esto era solo una excusa para deshacerse de él, adormecer su conciencia y no perturbarse más. Eso hacen muchas personas con nosotros. No lo quiero escuchar más. No lo quiero. Y adormecen su conciencia cuando están escuchando el evangelio. Hermanos, mire, dice la Biblia acá que Félix se espantó. Se espantó.
como dice ahí, se aterrorizó, su conciencia se despertó en ese momento. Mire, hermanos, a Félix le pasa lo que dice 1 Juan 4, 17 al 18. Él no tenía confianza para el día del juicio. O sea, Pablo le habló del juicio venidero y él no tenía confianza para ese día del juicio. Usted y yo no nos deberíamos aterrorizar por esas cosas. Deberíamos, sí, de alguna manera temer, decir, hay un juicio, pero no con ese temor como el que tenía Félix, ¿no es cierto? Porque él no tenía confianza para el día del juicio y él sabía que iba a ser castigado en ese día del juicio. Entonces le pasa un poco como dice 1 Juan 4, 17 al 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. A él no le pasaba eso. Él no tenía ese amor cristiano y no tenía confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. En Félix sí había ese temor del que está hablando acá. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Si usted teme a la ira de Dios, al infierno, pues hermanos, es porque usted teme que hay un castigo para usted. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces nosotros debemos tener confianza en el día del juicio. Ahora, yo debo saber que hay un infierno, yo no me malinterprete. Yo debo entender, y nosotros como cristianos, aunque tengamos confianza para el día del juicio, digamos que de alguna manera sí decimos, wow, el Señor va a condenar fuertemente. No va a ser menor lo que va a hacer el Señor. Entonces eso también nos incita a nosotros a temer y a no apartarnos del camino del Señor. Hermanos, Félix se espantó porque Félix sabía que su fin era el ser quemado en el infierno. Hebreos 6 del 7 al 8 dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Ahí habla de lo bueno. Dice: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Es probable que Félix supiera que su fin es el ser quemado, lo haya entendido. Hermanos, miren, otros también se han espantado, pero para arrepentimiento verdadero como Pablo en su momento. O sea, espantarse como Félix, pero para llevarlo al arrepentimiento es bueno. El problema es que a Félix no le pasó eso. Pero por ejemplo a Pablo sí le pasó eso. En Hechos 9:6 nos dice que de Pablo, que temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahí estuvo la gran diferencia entre Félix y Pablo. Pablo tembló y le dijo a Dios o a Cristo: ¿qué quieres que yo haga? Félix no dijo eso. Félix dijo: mira, ¿sabe qué? Ya no más. Vete, cuando tenga tiempo lo vuelvo a llamar. No me llames, yo te llamo. No me llames, yo te llamo. Más o menos le está diciendo eso. Entonces, hermanos, pero Pablo no había hecho eso. Pablo, aunque también tembló y se espantó, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, los judíos también, en Hechos 2:37, también temblaron y se compungieron con el discurso de Pedro. Dice ahí: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿qué quiero resaltarles acá, hermano? Que hay unos que se espantan para muerte y otros que se espantan para la vida, hermanos. Hay unos que para ellos la palabra de Dios es olor de vida, pero para otros es olor de muerte, como le pasó a Félix. Como dice 2 Corintios 2, 15 al 16, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces, hermanos, para unos vida, el evangelio, terror, pero lo lleva a la vida. Terror al juicio de Dios, pero finalmente lo está llevando a la vida en ese momento.
pero para otros el mismo terror, probablemente, el mismo espanto, pero lo lleva a la muerte, hermanos. Hermanos, nosotros debemos entender que la palabra de Dios no vuelve vacía, hermanos. A unos para vida y a otros para muerte. Eso es lo que quiere decir Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Entonces, la palabra de Dios no vuelve vacía. No es que a todo el que usted le predique se va a convertir. Eso no es, hermano. Eso la Biblia nos muestra que eso no es así. Todo el tiempo lo está diciendo. Que de hecho muchos no, la mayoría no creen. Pero hermano, la palabra, como dice ahí en Isaías 55:11, hará lo que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada en aquello para que la envíe. Para unos olor de vida, para otros olor de muerte. Para unos también testimonio en el día del juicio. Se le predicó y muchas veces, o así sea una sola vez. Usted conocía, tenía una conciencia además. Entonces, hermanos de Ipiales, usted y yo no debemos temer hablar claro a las personas de sus pecados característicos y de su estado y condición de condenación. No temamos, hermanos. Dios hará lo que determine con ellos. Vida o muerte, ese no es nuestro problema, hermanos. Su problema no es determinar quién va a ir al cielo y quién va a ir al infierno. ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Predicar, hermanos. Mire, hoy cantábamos La Simiente Preciosa y decía, creo que la cita final, decía que uno es el que siembra, pero Dios es el que da el crecimiento, hermanos. Hermanos, miren, no nos enredemos con eso. No pensemos, ay, es que tanto que salimos a predicar y nadie se convierte. Esa es nuestra responsabilidad, salir a predicar. Dios es el que convence. ¿Sí me entienden? Ahora, no utilicemos Dios es el que convence para no predicar. Porque es que muchos dicen, Dios es el que convence y no predica. No, Dios es el que convence. Yo predico, yo hago mi labor. Ah, pero eso sí, hermano, predique bien. Como estamos viendo hoy. Y eso es lo que quiero seguir resaltando aquí hacia el final del sermón. Mire, hermanos, Pablo apuntó a los pecados característicos de Félix, a su injusticia al gobernar, a su adulterio y fornicación, y le hizo ver que si él no se arrepentía de esos pecados, le esperaba el juicio venidero, y Félix por tanto se espantó. Hermanos, no temamos que otros se espanten con el evangelio mientras usted y yo estemos predicando fielmente. No nos preocupemos por eso. No nos preocupemos por esas cosas. Hermano, y le quiero seguir mostrando ejemplos en la Biblia. Pablo, empecemos con Pablo en otros momentos, hay más. Mire, pero Pablo también en Atenas, ya le referencié a Atenas, Hechos 17, 22 al 23, pero le quiero hacer un énfasis acá. Pablo también en Atenas apuntó al pecado característico de los atenienses. ¿Cuál era el pecado? La idolatría, ¿no es cierto? Y la ignorancia del Dios verdadero. Ellos desconocían al Dios verdadero, pero además de eso eran idólatras, porque el que no conoce a Dios hace ídolo de cualquier cosa. Y Pablo les dice esto, mire que él apuntó a ese pecado, y de hecho, hermanos, por ahí arrancó, ni siquiera lo dijo al final. Dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. No le estaba diciendo que eran religiosos buenos, sino religiosos malos. Y mira la razón que le da. Le está diciendo, ustedes son religiosos idólatras, falsas religiones. Y mire lo que le dice, porque le da la razón de por qué eran religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Le está diciendo, mire esa cantidad de estatuas que ustedes tienen acá. Ídolos para todo. Pero había un sitio donde no había nada. Digo, bueno, yo les voy a hablar de ese Dios que ustedes no conocen. Ustedes tienen miles de dioses acá en Roma. Perdón, en Grecia, eso era Grecia, en Atenas. Yo les quiero hablar del Dios que ustedes desconocen. Ustedes son ignorantes del Dios verdadero, porque son idólatras. O son idólatras porque son ignorantes, más bien. Entonces,
Alguien podría decir, ay, Pablo, ¿para qué se puso a hablarle de eso? No, ¿para qué? No, Pablo le habló de eso, era lo importante. Pablo no le habló de otras cosas, no era importante. Él fue al fondo en ese momento, porque estaba con filósofos griegos, idólatras, paganos, y era importante hablarle de eso primero, era lo más importante. Él no le habló del amor a los hijos, por ejemplo. No era importante en ese momento. Miremos otro caso. Juan el Bautista con los fariseos y saduceos apuntó a su vana confianza en su linaje y ritos externos, porque ellos pensaban que con eso huían de la ira venidera. Mateo 3, 7 al 10. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y miren cómo cierra: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Imagínense esta imagen, hermanos, imagínense esta imagen. Juan el Bautista en el río Jordán, predicando, y llegan unas personas a que los bauticen, muy amablemente. Alguien podría decir: ay, pero ¿para qué les digo eso? Déjenlos y después les explica. No, Juan no los dejó bautizarse. Les dijo: ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que con ese bautizo iban a huir de la ira venidera, porque además eran hijos de Abraham. Él no se congració con ellos. Le vinieron, alguien podría decir: pero ¿para qué daña el momento? ¿Para qué lo daña? No, no los dejó. Le dijo: ustedes confían en sus ritos, en sus obras, en sus ceremonias, como los judíos confían en la circuncisión. Mire, Cristo hizo lo mismo con el joven rico. Apuntó a su amor al dinero, ¿no es cierto? Él no se enfrascó en otras cosas. Y le dice, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El joven rico le ha dicho: mire, yo no robo, yo no mato, yo soy una buena persona, ¿no es cierto? Y Jesús no le dijo: ay, qué bueno, qué hombre tan moral eres tú. Le dijo: mire, ¿sabe qué? El problema suyo no es eso lo hacen los paganos, los ateos, los católicos. El problema es que usted está violando el primer y segundo mandamiento. Usted tiene un Dios que se llama dinero, mamón, y usted no puede servir a Dios y a las riquezas. Y le dijo: venda todo y sígame, a ver si es verdad que de verdad es de los míos. Y dice ahí que él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces el Señor no se enfocó en otras cosas, no dijo: después le digo. Mire que no, hermanos, de una se lo dijo. Es posible que no tengamos oportunidad de hablar con personas en otro momento. Le dijo en ese momento, le apuntó a su pecado. Hermanos, el Señor también hizo lo mismo con la samaritana en el pozo. Juan 4:18, apuntó a su vida desordenada y adúltera también. Le dice: porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. No dijo: yo después le hablo de eso. Le dijo de eso, le apuntó de eso. Le dijo que 5 maridos has tenido, y además el que tienes ahorita no es tu marido. O sea, está en una relación ilícita además. Y era una mujer, digámoslo así, no era una mujer soberbia la que se acerca al Señor en el momento. Era una mujer, digamos, querida, por decirlo así. Se le acercó amablemente. Sin embargo, el Señor no se enredó con eso, le habló de eso. Hermanos, también con los líderes religiosos, el Señor apuntó a su religión externa y hipocresía. Usted lo puede ver allá en el Mateo 23, 25 al 18, en plena plaza pública. El Señor le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y el plato, pero por dentro está lleno de robo e de injusticia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El Señor siempre iba a los fariseos a hablarle de estas cosas. Siempre le estaba diciendo que ellos tenían una religión externa. Ese era el enfoque con ellos.
Siempre les habló de ese tipo de cosas. Era su prioridad. Entonces, hermano y hermana, cuando usted esté con un católico, háblele de la idolatría, porque ese es su pecado característico. Cuando usted esté con alguien de la comunidad LGBTI, homosexuales, lesbianas, lo que sea, háblele de ese pecado característico. Yo sé que él tiene otros pecados, ellos tienen otros, pero ese es el pecado característico, el cual no lo deja ir al Señor. Si usted está con un testigo de Jehová, háblele de su falsa religión y que esa religión no salva, porque no tiene al Manuel, Dios con nosotros, y explíquele eso. Cuando usted hable con los mormones, dígale que es una perversión del evangelio, que ponen a Cristo al nivel de Satanás. Dígale esas cosas. Cuando usted esté con un ateo, pues evidentemente muéstrele su ateísmo y su insensatez de ser ateo. Y dígale que es un necio, porque la Biblia también lo dice además. Entonces, hermano, tenemos que ir allá y por supuesto llevarlos después a Cristo. Claro que sí. Obvio que sí. No nos podemos quedar solo en esa parte. Debemos apuntarle, hablarle del juicio venidero y decirle, mire, usted puede ser librado de ese juicio si cree verdaderamente en Cristo, si se arrepiente de sus pecados, en particular de ese pecado, y se entrega al Salvador. Él es amplio para perdonar. Hermanos, por eso Fales termina apartando a Pablo finalmente. Él se espanta, pero lo aparta. En el Areópago también a Pablo le hicieron lo mismo. Allá al final en Hechos 17:32 a Pablo le pasa algo muy similar. Dice en Hechos 17:32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Le pasó lo mismo. Allá con los... Pero acuérdense que en Atenas muchos sí creyeron, ¿no? Dice que algunos de ellos creyeron. Pero otros le dijeron, mire, después charlamos, después. Agripa, por poco es persuadido por Pablo, ya se la leí. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Le pasa algo similar, mire, por poco me persuades, pero hablamos después, más o menos. Hermanos, porque los impíos, los que no se quieren convertir, los que no quieren dejarse guiar por Dios y entregar al Señor, apartan a Dios y a sus caminos de ellos. Como dice Job 21, 14 al 15, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Eso estaba haciendo Félix. No queremos el conocimiento de tus caminos. Recuerden que le digo que le hablara del camino, pero ya cuando le empezó a explicar un poco más del camino, ya no le gustó. Apártate, después te llamo. Hermanos, a Jeremías también le pasó con los judíos que no lo quisieron escuchar, de que dejaran, porque Jeremías le había dicho que dejara de adorar a la reina del cielo. Y miren lo que le pasa, algo similar. Jeremías 44, 16 al 17 dice, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Eso es lo que usted normalmente le paga con un católico tremendamente adorador de María, o así no sea tan tremendamente adorador, pero igual la adora. Le dice, mire, yo no oiré esa palabra de ti, porque yo voy a seguir ofreciendo incienso a la reina del cielo. De hecho me ha ido muy bien, como dice acá, nunca nos faltó nada. Muchos le dicen a usted católicos eso, le dicen es que la virgencita me hizo el milagro, la virgen allá de las Lajas me hizo el milagro. No oiremos eso. Ustedes son protestantes. Ustedes no, a mí ya me dijeron, ya el curita del barrio me dijo que no los escuchara a ustedes. No la oiremos. Hermanos, eso hizo Félix. No quería oír más a Pablo. Eso hace muchos, no quieren oír más. Pero usted y yo no nos debemos de desanimar con esas cosas, hermanos. Como yo les decía, el Espíritu Santo diserta y convence esas cosas. De hecho, cuando usted leemos Juan 16, 8 al 11, precisamente habla de esas tres cosas: justicia, dominio propio y juicio venidero.
Lo dice también Juan 16, del 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. Pecado lo relacionamos con el dominio propio. Justicia, justicia la que le habló Pablo, y juicio, juicio venidero. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo precisamente convence de esas tres cosas que le estaba hablando Pablo a Félix en ese momento: de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Y dominio propio, tomémoslo como el pecado, porque era el pecado característico de Félix en ese momento. Entonces, hermanos, la labor del Espíritu Santo es convencer a la persona, es decir, llevarlo al arrepentimiento. Nuestra labor es hablar claro, hermanos, claro. Hable claro, predique claro, hermanos. No hablemos lisonjeramente. Y el Espíritu Santo se encarga, olor de vida para vida, olor de muerte para muerte. Y eso sí, hágalo de tal forma, con un convencimiento tal, como hablaba Pablo, que ojalá esas almas se espanten pensando en el juicio de Dios, para que cojan, o por lo menos tengan más oportunidad de correr a un Salvador. ¿Sí me entienden? Hermanos, Dios va a seguir disertando con usted y conmigo, de todos modos. Dios va a seguir disertando con el mundo cuando les prediquemos, como disertó con los judíos en los días de Isaías, llamándolos al arrepentimiento. En Isaías 1, del 18 al 20 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová ha dicho esto. Mire cómo Dios disertaba con los judíos. Les dice: mire, estemos a cuenta. Es decir, arrepiéntase para que sean borrados sus pecados, más o menos. Mire, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. El Señor estaba razonando y disertando con el pueblo. Le estaba dando razones para que se arrepintieran. Razones lógicas, hermanos. Les dice: mire, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Le está diciendo algo racional, hermanos. Algo con la razón. Le está diciendo: mire, creer lo que yo digo, lo que dice Dios, lo que dice el Evangelio, es bueno, porque usted va a heredar la vida eterna. Pero también le dice racionalmente, porque disertó con ellos, que si no quieren escuchar, serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Con qué vendrá el Señor a juzgar al mundo? Apocalipsis 19, con la espada que sale de su boca, hermanos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito: Rey de reyes y Señor de señores. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. La espada va a ser blandida en algún momento, hermanos. ¿Sí me entienden? La va a sacar el Señor en el día del juicio. Así como el magistrado lleva la espada para castigar al malhechor, el Señor también lleva su espada para castigar a todos los que nos entreguen a Él, hermanos. Entonces nosotros debemos predicar eso. Y jóvenes, los que están acá, los que no se han entregado, los que están todavía dudando, ¿qué está esperando? El Señor está disertando con ustedes. Le está dando razones lógicas para que ustedes se entreguen al Señor, para que coman del bien eterno y no que coman de lo peor, que es el infierno, el lago que arde con fuego y azufre. Hermanos, no temamos nosotros también cuando prediquemos. No temamos, hablemos claro. Yo no le estoy diciendo que insultemos a las personas, que le digamos groserías. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Pero hermanos, hablemos claramente, hablemos del pecado característico a esas personas. No temamos. Si se espantan, bueno, que se espanten, puede que para muerte, otros se espantarán para vida, hermano. Esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es predicar claro, llamar al arrepentimiento con pasión, ¿sí me entienden? Como dijo Pablo, reconciliados con Dios. Pero el Señor es el que da el crecimiento finalmente. El Espíritu Santo convence del pecado, de la justicia y del juicio. Entonces,
Que el Señor nos guíe, hermanos, y que nos ayude a ser fieles al Señor. Y que los que no se han sido fieles, los que no son fieles, tengan presente que el Señor les pedirá cuentas. Que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, guíanos, ayúdanos a entenderla más. Perdónanos cuando hemos sido livianos predicando el Evangelio. Ayúdanos a ser más claros, como lo fue Pablo, como lo fue en todo su ministerio, como nos enseña tu palabra, como nos enseñas tú mismo, como lo hizo Cristo, como lo hizo Juan el Bautista, Señor. Guíanos. Quedamos en tus manos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.